Buenos días, distinguidos miembros del Tribunal, docente tutor y personas presentes. Mi nombre es Fernanda Armingos y en esta oportunidad presentaré mi trabajo de divulgación denominado Programa de Educación Emocional para mejorar la convivencia y el aprendizaje en estudiantes de segundo año de Educación General Básica. Para iniciar, considero importante reconocer que la educación transforma cuando atiende al estudiante de manera integral. En ese sentido, la frase de Nelson Mandela que aparece en la diapositiva permite introducir la idea central de esta investigación, la cual educar no consiste únicamente en transmitir conocimientos, sino que también implica acompañar a los niños para que comprendan lo que sienten, construyan relaciones respetuosas y desarrollen mejores condiciones para aprender. Esta investigación surgió de una necesidad observada directamente de las prácticas preprofesionales. En el aula se identificaron distintas formas de malestar emocional que influían en la convivencia y en la participación académica. A partir de esta realidad, se planteó una propuesta pedagógica que está orientada en fortalecer el reconocimiento, la expresión y la regulación de las emociones mediante estrategias apropiadas para la edad de los estudiantes. Bueno, la exposición se encuentra organizada en 10 apartados principales. En primer lugar, se abordará la contextualización, la problemática y la justificación del estudio. Posteriormente, se presentará la pregunta de investigación, los objetivos, los antecedentes y las bases teóricas. Luego explicaré la metodología, la propuesta de intervención y los principales resultados obtenidos mediante la triangulación de la información. Y finalmente, expondré las conclusiones y recomendaciones que están derivadas del proceso investigativo. La contextualización de este problema se basa en la investigación que se desarrolló en una institución educativa urbana ubicada en la ciudad de Cuenca, provincia de La Suay. El contexto institucional cuenta con diferentes niveles educativos y a su vez también cuenta con una dinámica escolar en la que convergen necesidades académicas, sociales y emocionales propias de la educación básica. El grupo participante estuvo conformado por 29 estudiantes de segundo año de general básica, de los cuales 14 eran mujeres y 15 eran varones. Sus edades oscilaban entre los 6 y 7 años, etapa en la que todavía se están formando capacidades sociales y esenciales como reconocer emociones, expresar necesidades, esperar turnos, tolerar la frustración y relacionarse con sus compañeros. La selección de este grupo también respondió a su participación directa en las prácticas profesionales y las situaciones observadas dentro del aula. Asimismo, se considera la perspectiva de la docente, porque su experiencia permitió comprender el ambiente emocional, las dificultades de convivencia y las estrategias que se empleaban para acompañar a los estudiantes. Por lo tanto, este estudio no buscó generalizar los hallazgos de todas las instituciones educativas. Su objetivo fue comprender profundamente un caso específico y desde esa comprensión diseñar una respuesta pedagógica que está conceptualizada para las necesidades del grupo. Bien. Durante las prácticas preprofesionales se observó que el malestar emocional se expresaba de diferentes maneras. Algunos estudiantes manifestaban timidez, aislamiento, la baja participación y desmotivación frente a diversas actividades escolares. Estas conductas mostraban que, ante determinadas situaciones, varios niños preferían guardar silencio o evitar intervenir y alejarse del grupo. En contraste, otros estudiantes exteriorizaban el malestar mediante respuestas impulsivas, burlas, palabras ofensivas, dificultades para expresar turnos y reacciones agresivas frente a desacuerdos y frustraciones. Esta diversidad de manifestaciones permitió comprender que una misma necesidad emocional no siempre se expresa de la misma forma. Mientras algunos niños se retraen, otros reaccionan de manera intensa porque todavía no cuentan con los recursos suficientes para comunicar lo que sienten. La entrevista de la docente reforzó esta observación. Ella describió inicialmente un ambiente inestable que estaba marcado por la incertidumbre, la desmotivación y el poco orden generado por los estudiantes, y también por varios cambios de docentes. También indicó que posteriormente se observaban emociones como la alegría, entusiasmo y curiosidad durante los juegos y actividades participativas. También persistía la timidez, la inseguridad al responder o hablar en público. De igual manera, los diarios del campo permitieron registrar conflictos entre compañeros, la falta de cooperación y la dificultad para resolver desacuerdos que afectaban el clima del aula. Estas situaciones no se interpretaron únicamente como actos de indisciplina, sino desde una mirada educativa y humanista fueron comprendidas como necesidades relacionadas con la comprensión, la expresión y la regulación emocional. En consecuencia, la problemática central se ubicó en la limitada capacidad de los estudiantes para identificar lo que sentían, expresarlo de una manera respetuosa y regular sus reacciones.
Esta situación afectaba directamente a la convivencia escolar y también podía disminuir la disposición para participar y concentrarse y aprender. En la justificación, se justifica porque la educación emocional constituye una necesidad pedagógica desde los primeros años de estudio. A los 6 y 7 años, los niños todavía están aprendiendo a nombrar sus emociones, controlar impulsos, pedir ayuda y resolver desacuerdos sin recurrir a la agresión o al aislamiento. Por ello, requieren oportunidades sistemáticas para practicar estas capacidades dentro del aula. Rafael Vizquerra sostiene que la educación emocional es un proceso continuo que está orientado al desarrollo de las competencias para la vida. Esta idea permite comprender que el trabajo emocional no debe limitarse a una actividad ocasional, sino que debe integrarse a las experiencias cotidianas, a las relaciones y a la dinámica escolar. Además, la educación emocional contempla el desarrollo cognitivo. Cuando un estudiante se siente seguro, escuchado y valorado, tiene mayores posibilidades de participar, preguntar y equivocarse sin miedo y mantener el interés en las tareas. En cambio, la frustración, la vergüenza, el enojo o la inseguridad puede interferir en la atención y la motivación. La pertinencia de este estudio también se relaciona con la convivencia. ¿Por qué? Porque fortalecer la empatía, la comunicación asertiva y la autorregulación puede ayudar a prevenir conflictos, mejorar el respeto de los acuerdos y crear un ambiente más empático y favorable para aprender. De este modo, la propuesta responde a una necesidad real del grupo y contribuye a una concepción integral de la educación. En cuestión de la pregunta de investigación de los objetivos, la pregunta que orientó este estudio fue la siguiente: ¿cómo contribuir a la mejora de la convivencia escolar y el rendimiento académico de los niños y niñas del segundo año de educación general básica? Esta pregunta se formuló porque la problemática no podía resolverse únicamente con llamadas de atención o normas de convivencia. Era necesario plantear una respuesta pedagógica que ayudara a los estudiantes a comprender sus emociones y a relacionarse de una manera más respetuosa. En correspondencia con esta pregunta, el objetivo general fue proponer un programa de educación emocional para la mejora de la convivencia escolar y el rendimiento académico de los niños y niñas del segundo año de educación general básica. Para alcanzar este propósito, se establecieron 4 objetivos específicos, la cual el primero consistió en determinar habilidades emocionales decentes en los estudiantes. Este objetivo permitió reconocer fortalezas y dificultades que están relacionadas con la identificación, expresión y regulación de las emociones. El segundo objetivo se orientó a identificar la estrategia más pertinente para implementar la educación emocional en el aula. A partir del diagnóstico y la revisión teórica, se realizaron actividades lúdicas, participativas, visuales y vivenciales, debido a que responden a las características de los estudiantes de este nivel de educación, que en este caso es nivel elemental. El tercer objetivo fue diseñar un programa de estrategias pedagógicas que atendiera a las necesidades emocionales detectadas en el grupo. Y finalmente, el cuarto objetivo buscó valorar la propuesta mediante criterio de expertos. En este punto, es importante precisar que la valoración permitió analizar su pertinencia, coherencia y viabilidad. La efectividad debía comprobarse en una futura implementación sistemática. En el ámbito de los antecedentes, en el capítulo del marco teórico, se revisó los estudios de Panaguay y Matalinares, publicada en el 2024, que hablaba que sus resultados mostraban una relación positiva entre la inteligencia emocional y la convivencia escolar. Además, señalaron que el manejo de estrés tenía una influencia relevante en la manera en la que los estudiantes se relacionaban. Ese antecedente aportó evidencia para considerar que el fortalecimiento emocional puede favorecer interacciones más respetuosas. También se analizó estudios en esta investigación de Vitiago, Camacho y Cardona, que se realizó en Colombia durante el año 2024. Desde un enfoque cualitativo, estos autores encontraron que la regulación emocional, la comprensión de las emociones de los demás, la toma de decisiones y la cooperación producían cambios positivos en las relaciones escolares. Por ello, su aporte respaldó el uso de actividades vivenciales y espacios de diálogo.
Asimismo, Gutiérrez en 2023 planteó que la inteligencia emocional es vista como una estrategia pedagógica para disminuir conductas agresivas, favoreciendo la asertividad y mejorando las relaciones dentro del aula. Entrando en el ámbito nacional, Ramón García y Olalde, en su investigación desarrollada en la ciudad de Machala, vieron que los conflictos relacionados con insultos, violencia entre pares e incumplimiento de normas permite comprender que este estudio permitió que las situaciones observadas no debían abordarse únicamente desde la sanción, sino mediante procesos de meditación y formación. Maridueña y et al. En 2025 destacaron la utilidad de talleres de autorregulación, y esto con el fin de que los proyectos colaborativos en la capacitación docente genere ambientes más inclusivos. Por su parte, Clemente y Kim en 2023 analizaron las habilidades socioemocionales en estudiantes del mismo nivel educativo de esta investigación, lo cual aportó la cercanía contextual y confirmó su relación con la participación y el aprendizaje. Y finalmente, en el ámbito local, Orellana en 2024 y Pizarro y Fukushima en 2022 demostraron la importancia de diseñar recursos de educación emocional que están adaptados al contexto de la ciudad en la que estamos. En conjunto, estos antecedentes coincidieron en tres ideas principales: que las emociones influyen en la convivencia, las habilidades socioemocionales pueden desarrollarse, las estrategias deben responder a las características reales de los estudiantes. Las bases teóricas, como primera base teórica, responden a Goleman en 1995, quien señala que la inteligencia emocional implica reconocer las propias emociones y la de los demás, y así orientar respuestas de manera adecuada. Esta perspectiva fue relevante porque permitió interpretar las conductas observadas como expresiones de procesos emocionales que todavía estaban en desarrollo. La segunda base se encuentra en Vizquerra en 2003, que define la educación emocional como un proceso educativo continuo y sistemático. Desde esta perspectiva, aprender sobre emociones no significa memorizar conceptos, sino implica desarrollar competencias mediante experiencias concretas. Entre estas experiencias concretas se encuentran la conciencia emocional, la autorregulación, la autonomía y el bienestar y las habilidades sociales. La tercera base teórica se relaciona con el vínculo docente del estudiante. En este caso, Urbano y Bentancur hacen énfasis en que la comunicación, el afecto y la confianza influyen en el desarrollo integral y en los procesos de aprendizaje. En consecuencia, el docente no es solamente un transmisor de conocimientos, sino que actúa como un mediador que orienta, escucha y establece límites claros y modela formas respetuosas de resolver conflictos. Estas bases se articularon en tres categorías de análisis. La primera fue educación emocional, está integrada con la expresión y la regulación emocional. La segunda fue la convivencia escolar, que incluyó las relaciones interpersonales, la resolución de conflictos y la empatía. La tercera fue el aprendizaje, que está abordado mediante la participación en clase y el rendimiento académico. Esta organización permitió conectar la teoría con las evidencias recopiladas en el aula de clase. En la metodología, esta investigación se desarrolló desde el paradigma interpretativo, porque buscó comprender las experiencias, percepciones y significados construidos por cada uno de los estudiantes, y la docente dentro del contexto escolar. Ricoin en este paradigma señala que este paradigma permite estudiar la realidad de una manera flexible, integral y contextualizada. El enfoque fue cualitativo. Esto respondió a que el interés principal no consistió en medir únicamente frecuencias o porcentajes, sino en interpretar cómo se manifestaban las diferentes emociones, las situaciones que generaban conflictos y de qué manera el ambiente emocional influía en la participación y en el aprendizaje. Como método se utilizó el estudio de caso múltiple. De acuerdo con Jim, este método permite examinar un fenómeno contemporáneo dentro de su contexto real, especialmente cuando el fenómeno y las condiciones que los rodean se encuentran estrechamente vinculados. Se analiza el caso de un grupo específico, en este caso,
los estudiantes del segundo año de educación general básica, que estuvo conformado por 29 estudiantes y la docente del aula en campo. Para la recolección de información se emplearon tres técnicas principales. La primera fue la observación participante, cuyo instrumento fue el diario de campo. Esto permitió registrar conductas, emociones y conflictos y participación y formas de relación durante nuestras prácticas preprofesionales. La segunda técnica fue la entrevista semiestructurada a la docente. Mediante una guía de preguntas se recopiló información sobre el ambiente emocional del aula, las emociones más frecuentes, las situaciones de tensión, las estrategias utilizadas y los recursos que se consideraban necesarios. La tercera técnica fue el grupo focal con 5 estudiantes. Las preguntas fueron breves y adecuadas a su edad y se apoyaron en situaciones cercanas como el enojo y el uso del semáforo emocional. Esta técnica incorporó la voz de los niños y evitó que el diagnóstico dependiera exclusivamente desde la perspectiva adulta. Para analizar esta información se realizó una organización por categorías y subcategorías, seguida por una codificación cualitativa. Posteriormente se realizó la triangulación contrastando lo observado de los diarios de campo y lo expresado por la docente y las respuestas de los estudiantes mediante el grupo focal. Este proceso permitió identificar coincidencias, diferencias y necesidades pedagógicas con un mayor rigor. En este caso entramos al capítulo de la propuesta. La propuesta que se planteó se está denominada Rincón de Aprendizaje para fortalecer la convivencia y la educación emocional en estudiantes de segundo año de educación general básica. Su objetivo fue organizar espacios pedagógicos mencionados dentro del aula, en los cuales los niños pudieran aprender mediante el juego, la exploración, el diálogo y la interacción con sus compañeros. La elección de los rincones respondió a las características evolutivas del grupo. En el segundo año de educación general básica, los recursos visuales, concretos y lúdicos facilitaban la participación y permiten abordar las emociones desde situaciones cercanas a la experiencia infantil. Además, la organización de rincones favorece el trabajo en grupos pequeños, respetando los turnos, la autonomía y el trabajo cooperativo. Esta propuesta comprende de 5 espacios. El primero es el rincón de las emociones. En este espacio, los estudiantes utilizan tarjetas emocionales, cuentos, láminas y un espejo para que ellos mismos reconozcan sus emociones y expresiones. Nombrar lo que sienten y relacionar cada emoción con una experiencia es ampliar el vocabulario emocional y ofrecer un ambiente más seguro para expresarse sin temor a las burlas y ser juzgados. El segundo es el rincón simbólico. Allí los niños representan situaciones familiares y escolares mediante dramatizaciones y los juegos de roles. Esta estrategia permite practicar la empatía, observar distintos puntos de vista, dialogar y buscar soluciones a conflictos de la vida cotidiana. Los materiales pueden incluir disfraces, muñecos y objetos de uso simbólico. El tercer espacio es el rincón de la calma. En este rincón se concibe como un lugar en donde el estudiante puede gestionar su autorregulación como algo positivo y no como un castigo. Los estudiantes pueden realizar respiraciones profundas, observar vocales sensoriales o escuchar música suave hasta recuperar la tranquilidad. Lo importante es que aprendan a identificar cuando necesitan una pausa y qué acciones les ayuda a regularse. El cuarto es un rincón de trabajo cooperativo, mediante rompecabezas, construcciones con bloques y juegos de mesa sencillos. Los estudiantes deben compartir materiales, distribuir tareas, escuchar ideas y alcanzar un objetivo en común. Este espacio responde directamente a las dificultades observadas para colaborar, respetar turnos y resolver desacuerdos que se presenten a lo largo del año. El quinto es el rincón artístico expresivo. A través del dibujo, la pintura, el modelado y los collages, los niños pueden comunicar emociones que en ocasiones no logran expresar verbalmente. El arte funciona como un medio de autoconocimiento, creatividad y canalización de emociones. Esta implementación se plantea de una manera flexible, que está integrada a la rutina escolar sin sustituir a las tareas particulares.
En este caso, la docente cumple la función de planificar, observar, acompañar cuando sea necesario registrar las interacciones. La evaluación tiene un enfoque cualitativo y considera indicadores como participación, capacidad para expresar emociones, control de impulsos, cooperación y respeto de los mutuos acuerdos. Los recursos propuestos son accesibles y el presupuesto estimado es reducido, aproximadamente $53, por lo que pueden utilizar materiales reciclados y recursos disponibles en la institución. En consecuencia, esta propuesta resulta viable y adaptable a las condiciones del aula. Debo precisar que esta propuesta fue diseñada a partir del diagnóstico realizado. Por ello, esta investigación no se afirma una mejora definitiva producida por su aplicación. Lo que sostiene es que su estructura responde a las necesidades detectadas y que cuenta con criterios pedagógicos para una futura implementación y evaluación. En el apartado de resultados, vemos que en la categoría de educación emocional, los resultados mostraron que la expresión emocional se encontraba en el proceso de desarrollo. La docente indicó que los estudiantes manifestaban alegría, entusiasmo, curiosidad cuando participaban en juegos o actividades dinámicas. Sin embargo, también observó timidez e inseguridad al responder preguntas o hablar frente al grupo. El grupo focal permitió identificar diferencias importantes. Algunos estudiantes podían reconocer que estaban enojados y mencionaban acciones como tranquilizarse, mantener la calma o respirar 3 veces. Otros ofrecieron respuestas poco precisas y uno señaló que no sabía cómo darse cuenta de ese modo. Esta información evidenció que ciertos niños contaban con conocimientos iniciales, pero que todavía requerían ampliar mucho su vocabulario emocional y comprender las señales corporales asociadas a lo que sentían. En cuanto a la regulación emocional, varios participantes conocían el semáforo emocional o la respiración como estrategia. No obstante, las respuestas mostraron que su uso no era uniforme ni autónomo. Algunos identificaron el color rojo como el más difícil, mientras que otros mencionaban que el amarillo o el verde. Esto permitió inferir que conocer una estrategia no garantiza que el estudiante pueda aplicarla de manera oportuna durante una situación real de conflicto. Los diarios de campo complementaron estos datos. El malestar se expresaba mediante el silencio, aislamiento, baja participación, las burlas, las palabras ofensivas o las respuestas impulsivas. Por lo tanto, se concluyó que los estudiantes necesitaban espacios sistemáticos para reconocer las emociones antes de actuar y para comunicar el malestar de una forma respetuosa. En la categoría del aprendizaje, se encontró que el estado emocional influía en la participación y en la disposición para realizar las actividades. Los juegos, los relatos, las imágenes y las propuestas interactivas también aumentaban el interés de cada estudiante, la curiosidad, la intervención de los estudiantes. En cambio, la vergüenza, la frustración y la falta de confianza reducían la participación. También se observó que los conflictos y la desmotivación afectaban la concentración en el cumplimiento de las tareas. Estos hallazgos no permiten afirmar una relación casual o una mejora cuantificada del rendimiento académico, pero sí evidencian que las condiciones emocionales y sociales forman parte del proceso de aprendizaje. Por esta razón, la propuesta integra actividades emocionales con experiencias de participación y cooperación. En la categoría de la convivencia emocional, se evidenciaron dificultades en las relaciones interpersonales de trabajo colaborativo. Las burlas, las expresiones ofensivas, en algunas conductas impulsivas, generaban inseguridad y tensión dentro del aula. Estas situaciones afectaban tanto a quienes participaban directamente en el conflicto como al resto del grupo. La entrevista a la docente mostró que el incumplimiento de turnos, las determinadas conductas disruptivas y la dificultad para adaptarse a los cambios que producían estrés en los estudiantes, la docente señaló que las normas claras,
los tonos para hablar y las actividades de regulación ayudaban a crear un ambiente más tranquilo. Sin embargo, estas estrategias necesitaban una continuidad. En el grupo focal, la mayoría de los estudiantes afirmó que podía hablar con calma cuando se sentía enojada o enojado, pero uno reconoció que no le resultaba fácil. Al contrastar estas respuestas con los diarios de campo, se observó que en situaciones reales persistían dificultades para dialogar, respetar acuerdos y resolver desacuerdos de una manera pacífica. Esta diferencia entre lo que los niños creen que pueden hacer y lo que efectivamente realizan constituye un hallazgo muy relevante. Asimismo, se identificó una limitada capacidad para reconocer cómo las propias acciones afectaban emocionalmente a los compañeros. Por ello, la empatía debía trabajarse en experiencias concretas en las que los estudiantes escucharan otras perspectivas, representaran situaciones y reflexionar sobre las consecuencias de sus palabras y acciones. El hallazgo general fue que los estudiantes poseían complementos iniciales sobre algunas emociones y estrategias de regulación, pero que requerían acompañamiento para lograr fortalecer el vocabulario emocional, el autocontrol, la empatía, la comunicación y la participación en clase. Por ello, la triangulación permitió comprender que estas necesidades estaban relacionadas entre sí. La dificultad de expresar el malestar podía convertirse en un conflicto y el conflicto podría afectar la disposición para aprender. En consecuencia, estos resultados orientaron una propuesta lúdica, experiencial y contextualizada, en lugar de una intervención basada únicamente en explicaciones teóricas sobre las emociones. En conclusiones, tenemos que se concluyó que los estudiantes del segundo año de educación general básica se encontraban en proceso de desarrollo de sus habilidades emocionales, en las cuales se identificaron avances iniciales en el reconocimiento de sus emociones y en el conocimiento de estrategias como la respiración o el semáforo emocional. A pesar de ello, todavía existían dificultades para nombrar ciertas emociones y también hablar con precisión lo que sentían, comunicar y expresar y controlar las reacciones ante la frustración. También se determinó que las estrategias lúdicas, vivenciales y participativas son las más pertinentes para trabajar la educación emocional con este grupo de estudiantes. El juego, la dramatización, el arte, los cuentos, las tarjetas visuales y el trabajo cooperativo permiten a los estudiantes que ellos aprendan desde las experiencias que están cercanas a su realidad. Además, estas estrategias favorecen un ambiente menos amenazante para quienes sienten timidez o inseguridad. En cuanto al tercer objetivo, se concluyó que la planificación del programa debía responder directamente a las necesidades identificadas en el diagnóstico. Por esta razón, los rincones se organizaron alrededor de la expresión emocional, la autorregulación, la empatía, el trabajo colaborativo y la comunicación. Esta propuesta no se diseñó como una colección de actividades que están aisladas, sino como una estructura flexible que puede integrarse a la rutina del aula. Finalmente, con el cuarto objetivo, la valoración mediante criterio de expertos permitió analizar la pertinencia, la coherencia y la viabilidad de la propuesta. No obstante, la efectividad no puede establecerse de manera definitiva sin una aplicación sistemática y sin evidencias comparativas obtenidas antes y después de la intervención. De manera general, esta investigación nos permitió responder a la pregunta planteada mediante el diseño del programa de educación emocional contextualizada. La principal contribución consiste en ofrecer una alternativa pedagógica que está articulada entre el bienestar emocional, la convivencia y el aprendizaje, reconociendo así que los comportamientos infantiles requieren orientación, la escucha y oportunidades para aprender nuevas formas de relacionarse. En cuanto a las recomendaciones, tenemos que la primera recomendación es que la institución realice evaluaciones periódicas de las habilidades emocionales de los estudiantes. Para ello,
Pueden utilizarse registros anecdóticos, diarios de campo, conversaciones guiadas y actividades de reconocimiento emocional. La observación continua permitiría detectar las necesidades antes de que se conviertan en conflictos frecuentes o en dificultades de participación. En segundo lugar, se recomienda incorporar estrategias lúdicas, participativas y vivenciales dentro de la rutina escolar. La educación emocional no debería limitarse a una sesión aislada, sino vincularse con los cuentos, el trabajo cooperativo, las actividades artísticas, la resolución de conflictos y los momentos de espacios de diálogo. La tercera recomendación consiste en aplicar este programa de educación emocional de una manera progresiva, respetando así el ritmo de aprendizaje y las características emocionales de cada estudiante. Por ello, el docente debe explicar que el rincón de calma no es un castigo, sino que está destinado a acompañar a quienes necesitan mayor apoyo y registrar los avances observados. Finalmente, se recomienda complementar la valoración de expertos con una futura implementación del programa. Para determinar su efectividad, será necesario establecer indicadores iniciales y finales relacionados con la expresión emocional, el control de impulsos, la participación, la convivencia y el cumplimiento de tareas. Esta evaluación permitirá realizar ajustes y valorar la posibilidad de adaptar la propuesta a otros grupos e instituciones. Como reflexión final, esta investigación permitió reconocer que detrás de la timidez, la impulsividad, el aislamiento o la agresividad puede existir una emoción que el niño todavía no sabe comprender ni expresar. Por ello, la institución educativa debe ofrecer experiencias en las que aprender a sentir, comunicar y convivir tenga la misma importancia formativa que aprender contenidos académicos. El programa que se presentó busca contribuir a esta finalidad mediante espacios accesibles, lúdicos y respetuosos de la infancia. Agradezco la atención de los miembros del tribunal y quedo atento a responder sus preguntas y observaciones. Muchas gracias.